Para este código de programación me pide calcular de un circuito en serie el voltaje de R1 y R2 y en un circuito en paralelo la corriente de R1 y R2. Comenzamos poniendo las librerías, que en este caso sería IOStream, que me serviría para la entrada y salida de datos. Después tenemos el stdlib.h, que me sirve para que me lea o me reconozca el system CLC y el system pause, que en este caso es para que cuando yo ejecute dicho programa y me arroje un resultado, me deje en pausa, me lo deje en pausa y no me salte. Bueno, comenzamos poniendo it option. Ponemos la variable opción en it. ¿Para qué? Para que de esta manera el if, cuando yo seleccione una de las dos opciones, me lo pueda leer o me pueda dejar calcular, ya sea uno, circuito en serie o dos, circuito en paralelo. Después tenemos la variable de tipo flotante, que en este caso sería RT, que sería R total, sería R1, R2, voltaje total, voltaje 1, voltaje 2, corriente total, corriente 1 y corriente 2. Después tenemos el System SLC, que pues ya lo expliqué, es para que me genere la pausa justo con el System Pause. Después tenemos Code, aquí nos pide seleccionar el circuito que deseamos calcular. Y abajo ponemos otro code con las dos opciones que tenemos, que es opción 1, circuito en serie, y la opción 2, circuito en paralelo. Ponemos el sim para poner una de las opciones, para que, bueno, pues si no ponemos el sim, pues no nos va a dejar poner ya sea 1 o 2. Aquí usaremos la sentencia if, que en lo personal se me hace mucho más fácil cuando ocupas o cuando haces códigos con varias opciones, que en este caso se me hace más fácil porque nomás son dos opciones. Entonces usamos if opción 1, que la opción 1 es para la corriente en serie, que me pide code, ingresa el valor de la resistencia 1 y pongo sin R1 para poner dicho valor. Code, ingresa el valor de la resistencia de la segunda resistencia, que sería R2, que esto pongo sin R2 para ingresar dicho valor. Pongo code para ingresar el valor de la corriente que tiene dicho circuito. Y pongo sin con corriente total. Que la fórmula para poder calcular el voltaje sería voltaje igual a la intensidad total por R. Que en este caso, como lo ponemos aquí, sería V1 igual a la corriente total por R1. Tenemos V2 igual a la corriente total por R2. Y aquí yo le agregué RT. ¿Para qué? Para que me calcule la resistencia total del circuito, que sería RT sería igual a R1 más R2. Y también le agregué para que me calcule o me sumen los dos voltajes y poder conseguir el voltaje total de dicho circuito. Ahora, una vez ingresados los valores y que me haga los cálculos, que ponemos para que me imprima dichos resultados, que sería code igual code, la resistencia total del circuito es RT y su unidad de medida que es ohms. Después tenemos code, el voltaje que pasa por la resistencia 1 es de V1 y su unidad de medida que es voltaje. Code, el voltaje que pasa por la resistencia 2 es de V2 y su unidad de medida es también V, voltios. Después tenemos code y le ponemos que el voltaje total del circuito en serie es de V total por su unidad de medida, que es V. Después cerramos esta sentencia if de la opción 1. Ponemos else para poder cerrarlo y ponemos if para la opción 2, que es el circuito paralelo. Aquí, al igual que el otro, nos piden ingresar
code ingresa el valor de la resistencia 1 sin R1 y code ingresa el valor de la resistencia de la segunda resistencia y R2 para poder poner los valores. Y nos pide code ingresar el valor del voltaje que tiene el circuito, o sea, el voltaje total, que sería sin voltaje total. La fórmula para poder calcular la corriente es voltaje total entre la resistencia, como pueden ver aquí, es corriente 1 igual a voltaje total entre resistencia 1, corriente 2 igual a voltaje total entre resistencia 2. Y aquí, al igual que el otro, también le agregué para que me calculara la resistencia total, que en este caso, que cuando tenemos un circuito en paralelo de dos resistencias, podemos usar esta fórmula, que es que el numerador se multiplica en las dos resistencias y en el denominador se suman dichas resistencias y después se dividen. ¿Para qué? Para que me dé la resistencia total. Este caso solo aplica cuando tienes dos resistencias en un circuito en paralelo. Después tenemos la corriente total. También le agregué para que nos calculara la corriente total, que es corriente 1 más corriente 2. Después ponemos para que nos imprima dichos resultados. Ponemos code. La corriente, la resistencia total del circuito es RT y su unidad de medida ohms. Después tenemos code. La corriente que pasa por la resistencia 1 es de I1 y su unidad de medida que es amperes. Después tenemos code. La corriente que pasa por la resistencia 2 es de I2 y amperes, su unidad de medida. Y por último tenemos code. La corriente total del circuito es de I total y su unidad de medida que es amperes. Después cerramos la opción 2 else y agregamos el system pause y el router 0 para que ya podamos ejecutar dicho programa. Código, perdón. Entonces aquí lo ejecutamos y agregamos 1. ¿Para qué? Para que me calcule el circuito en serie. Entonces nos pide que ingresemos el valor de la primera resistencia. Yo le voy a poner 4 y aquí le voy a poner pues, la segunda resistencia 3. Y la corriente total del circuito le voy a poner que sea de, pues, supongamos que de 12. Entonces nos imprime lo siguiente. La resistencia total del circuito es de 7. Ya que en un circuito en serie, para sacar la resistencia total se suman sus resistencias, que será 4 más 3, pues 7. El voltaje que pasa por la resistencia 1 es de 48 volts. El voltaje que pasa por la resistencia 2 es de 36 volts. Entonces el voltaje total del circuito será de 84 volts en total. Ahora vamos a probar el otro, el de el circuito en paralelo. Aquí tenemos, entonces agregamos opción 2, ponemos un 2. El valor de primera resistencia, podemos hacer igual que ahorita, 4, 3 y vamos a agregar 20 como el voltaje total de todo el circuito. ¿Qué nos imprime? Que la resistencia total del circuito es de 6 ohms. Que la corriente que pasa por la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 5 amperes. La corriente que pasa por la resistencia 2 es de 6.667 amperes. Entonces la corriente total del circuito es de 11.66667 amperes. Que esto nos da correctamente. Y podemos ver que el programa se ejecuta de manera correcta.